Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. Buenos días, bienvenidos a TV Morfosis, este tercer foro internacional de televisión, que en esta ocasión tenemos como tema central Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Estamos transmitiendo en el marco de la Feria Internacional del Libro desde Guadalajara, Jalisco, en una transmisión con una cobertura muy amplia. Estamos llegando prácticamente a todo el mundo a través de internet, pero en México, a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de este país, a través de 21 sistemas. También llegamos, a través de sistemas de cable, al interior de Jalisco y Michoacán, en 7 sistemas. Además, a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, estamos llegando a Centro, Sudamérica y España. También un saludo muy cordial a nuestros amigos del canal Zoom de Colombia. Estamos enlazados en esta gran cobertura para hablar sobre el tema apasionante de la televisión. Voy a presentarle a nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana. Doctor Roberto Igarza, el consumo de la comunicación. Su extenso currículum académico incluye un título en l'École d'Ingénieurs de Lausanne y un doctorado en comunicación social por la Universidad Austral. Es miembro de la Academia Nacional de Educación, donde preside la Comisión de Educación y Medios en su natal Argentina, y en diversas ocasiones ha ocupado puestos de dirección, director de carrera y de área, director de posgrados, vicedecano, decano. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, categoría A1, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el programa de investigación en educación ubicua. Como docente e investigador está especializado en consumos culturales. Es profesor invitado de maestrías en diversas universidades latinoamericanas, conferencista internacional en congresos de su especialidad. Entre sus publicaciones más recientes figuran Estrategias de Convergencia, La Crujía, Buenos Aires 2008 y Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural, La Crujía, Buenos Aires 2009. Arlindo Ribeiro Machado Neto, el pintor del paisaje mediático. Originario de Brasil, es profesor e investigador en el Departamento de Cine, Radio y Televisión de la Universidad de Sao Paulo y doctor en Comunicaciones y Semiótica por la Universidad Católica de esa misma localidad. Su campo de investigación abarca el universo de las imágenes producidas a través de la tecnología, lo que abarca la fotografía, el cine, el video y los actuales medios digitales y telemáticos. Entre sus publicaciones podemos contar El paisaje mediático, sobre el desafío de las poéticas tecnológicas y el sujeto en la pantalla, y La aventura del espectador, del deseo a la acción. Salvador Litoy López, el ciudadano ético. Su desempeño va de la mano entre lo editorial y lo académico, teniendo amplia experiencia en ambos campos. En lo académico, este mexicano es doctor en estudios culturales por la Universidad de Alberta en Canadá. Actualmente, es profesor y director de la Cátedra en Ética Aplicada y Ciudadanía del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ha sido profesor invitado en la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Sevilla. Su trabajo editorial incluye la coordinación de libros y publicación de artículos académicos sobre esfera pública y razón comunicativa, políticas de representación, así como teoría de movimientos sociales y globalización. Es miembro del comité editorial de las revistas IC, Información y Comunicación, y Global Media Journal México. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano, Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco,
entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran la Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Bueno, pues estos son nuestros panelistas invitados esta mañana para hablar de este tema. Televidentes conectados y desconectados, un desafío para la interlocución con la televisión. Ese es el tema porque a partir de la convergencia y estos espacios y nuevas formas para hacer televisión, esto lleva implícito una serie de desafíos que esta mañana vamos a platicar sobre ellos, pero antes le presento una pequeña cápsula que hace un esbozo precisamente del tema que vamos a tocar esta mañana. La televisión hoy es como un salón de clases donde hay a la vez doctorados en las materias a impartirse y analfabetas funcionales. Esto es cierto para todo tipo de contenidos. Hoy, los rostros que miran a la pantalla tienen diversas capacidades. Se puede decir que habitan en dos grandes realidades distintas. La primera es la forma tradicional de entender la televisión, donde uno no hace más que encenderla y la interacción se limita a una llamada telefónica para responder una trivia, participar en un concurso o emitir una opinión a una operadora, a la espera de la posibilidad de que sea leído en pantalla. Otra, la que entiende las múltiples plataformas y conoce sus posibilidades, la que interactúa en tiempo real con conductores, genera incluso contenidos y tiene opiniones de peso que pueden contrarrestar incluso la de los expertos en pantalla. El reto de la televisión es generar contenidos en los que puedan participar ambos universos sin que ninguno se sienta excluido, limitado o aburrido. Sobre estos retos hablarán nuestros panelistas. Pues este es un panorama general del tema que vamos a tocar esta mañana. Y yo le pediría a Salvador Litoy, el primero de nuestros panelistas, que nos explicara en términos muy generales cuál es su visión respecto a estas nuevas alternativas para hacer televisión. Muchas gracias. En primera instancia, aquí se ha estado comentando en anteriores presentaciones sobre el hecho de cómo ante los nuevos medios, los medios digitales, estamos en una expansión de relatos y una fragmentación de audiencias. No obstante, lo que a mí me preocupa realmente sigue siendo un tema pues bastante tocado, revisado, analizado en los medios de comunicación, que es la economía política de los medios de comunicación, es decir, la propiedad de los medios y sobre todo cómo esto se manifiesta ante esta nueva óptica, esta nueva perspectiva de los medios digitales. Hay que reconocer que el Internet es la herramienta de comunicación global de mayor crecimiento, ¿no? Pasamos en 1995, por ejemplo, de que un 3% de la población tenía acceso al Internet. 10 años después, ya básicamente el 15% de la población mundial tenía acceso al Internet, aunque hay que reconocerlo que el 90% estaba concentrado en el mundo desarrollado. Entonces, ante estas circunstancias, creo que es muy importante seguir debatiendo y discutiendo sobre el tema de la brecha digital, ¿sí? Quiénes pueden acceder a estos contenidos y quiénes de alguna manera están aislados, excluidos precisamente por estas lógicas. Si bien ha existido un abaratamiento del acceso a estos servicios, sobre todo porque también han entrado en el juego empresas telefónicas y de cable en este negocio, hay que mencionarlo como tal. También hay que reconocer que se da una gran concentración de medios en esta óptica de convergencias. Entonces, para entender esto, yo creo que habría que irnos
también a reflexionar sobre un sistema económico que ha prevalecido a partir de la década de los 80 en delante, sobre todo a partir de la séptima ronda de Uruguay, en donde básicamente se inaugura como sistema económico mundial al neoliberalismo, y en donde también las telecomunicaciones están inmiscuidas, ¿sí? No están ajenas a eso, y sobre todo cuando a partir de 1995, ya con la inclusión frontal de las telecomunicaciones como un servicio a comercializar a través del GATS, del General Agreement in Trades and Services en aquel momento, y particularmente el cuarto protocolo que se firma en aquellos años, se habla ya de la liberación total de las telecomunicaciones para ser privatizadas, desregularizadas, y de alguna manera también teniendo a un lado a los estados en el proceso de monitoreo de estas telecomunicaciones. Es decir, al momento de privatizar estas tecnologías, pues entra una lógica instrumental, una lógica en donde la utilidad es privilegiada, y por tanto esto se refleja en el tipo de contenidos. ¿Sí? Si la utilidad de alguna manera es el principal enfoque que persiguen precisamente estas lógicas económicas, entonces lo que prevalecerá en los contenidos seguramente será lo que provega más rating. En este caso, por ejemplo, temas de entretenimiento y de alguna forma también pues, una espectacularidad o carnavalización, por ejemplo, de la información noticiosa. A ver, Salvador, déjame detenerme un momento aquí con Sí. lo que tú planteabas, el hecho de que el acceso a Internet cada vez es más económico, menos costoso, si se quiere ver así, y que esto implicaría de alguna manera, alguna forma más universal o democrática de tener acceso a alguna forma de medio. Ajá. Sin embargo, tú mencionas que son los grandes capitales, los grandes medios los que han aprovechado esta situación. Sí, de hecho, acabo de revisar un muy interesante artículo de Martin Hilbert de la Universidad de Southern California, por ejemplo, en donde hablaba precisamente este asunto de la brecha digital, ¿sí? Cómo se puede ir reduciendo esta brecha digital. Y algo que es muy interesante, en que en términos de infraestructura, sí, definitivamente sí hay una reducción en esta brecha como tal. No obstante, el problema está en la transmisión de información, es decir, de bits propiamente, no tanto en los átomos, en el mundo de los átomos, sino en el mundo de los bits. Es decir, cuánta información puede acceder una persona en alguna parte del mundo. Y si vemos en esta lógica, algo que Hilbert mostraba, que me parece muy interesante, es que hay un paralelismo aún entre los países con un mayor Producto Interno Bruto con la cantidad de información que consume, es decir, de bits. En los países del sur global, vamos a ponerlo así, en términos más geoideológicos, el sur global aún existe este rezago en el consumo de información. Es decir, hay la infraestructura, no obstante, no hay la capacidad para acceder a un mejor ancho de banda o a mayor número de información, ¿sí? Y es importantísimo porque a final de cuentas la Unión Internacional de Telecomunicaciones, este órgano internacional, pues impuso desde 1996 a la comunicación como un derecho humano. Y aquí entra el debate del Internet, es decir, no solamente la posibilidad de tener la infraestructura, pero también la posibilidad de acceder a ese tipo de información. Entonces yo creo que es ahí donde está el tema principal en este punto. Y en el caso de las televisiones y las televisoras tradicionales, por ejemplo, en esta etapa de la convergencia que estamos viviendo, tienen este dilema del asunto de las televisiones prendidas o desconectadas, vamos, que tienen que aprovechar y entrar dentro de esta dinámica, si no van a ser relegadas, ¿no? Sí, pero por un lado también hay que reconocer que no ha cambiado mucho el modelo de negocios de las grandes televisoras. Si bien ya son más convergentes, están en diferentes medios, son unas industrias mucho más complejas, pero a final de cuentas entre el 40 y el 70% de las utilidades de las grandes empresas, por ejemplo en Estados Unidos, estoy hablando de Viacom, estoy hablando de Time Warner, estoy hablando de Walt Disney, estoy hablando de News Corporation, todas estas empresas entre un 40 y un 70% aún sigue siendo obtenidas de estas ganancias a través de la televisión. Es decir, sigue siendo la televisión un objeto importante para estas grandes corporaciones y a final de cuentas, para obtener más rating, lo que comentaba hace un momento, también se desarrolla esta lógica de ver a la audiencia
no tanto como para desarrollar un interés público, sino para verlo como un consumidor de medios y, por tanto, dándoles también esta restricción también de la propia realidad, ¿no? Porque lo que se hace a final de cuentas es dar contenidos en donde haya poco cuestionamiento crítico a los contenidos de comunicación. Muy bien, parece que están todavía las grandes compañías en este espacio, lo comentaban ayer algunos panelistas, el espacio de la exploración de cómo hacer dinero a través de Internet con esta señal. Bueno, quiero preguntarle a Arlindo Machado, hay obviamente nuevos formatos que explorar de la televisión, tomando en cuenta esta convergencia, pero también suponen problemas de autorías intelectuales, etcétera, para poder emplear este tipo de imágenes, este tipo de videos en Internet. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Arlindo? Bueno, estamos aquí discutiendo la cuestión de la convergencia y del transmedia. ¿Y por qué eso? Porque que de repente ese tema surge y todos están discutiendo eso, no solo en televisión, pero también en otros campos de la comunicación. Yo creo que dos cosas importantes que están aconteciendo y tal vez no llegamos al punto, ¿no?, hasta ahora. Hace más o menos 5 años, la empresa IBM hizo un simposio y publicó un libro que se llamaba End of Television. Es una pregunta, ¿no? ¿La televisión va a acabar? No acabar en el sentido de desaparecer, pero la idea era, esa televisión que tenemos continuará por mucho tiempo. ¿Qué está se pasando con la televisión? La televisión está, en un cierto sentido, paralizada. Paralizada porque, a lo largo de muchos años, constituyó ciertos modelos, ciertos estereotipos, y que repite ad infinito. Todo aquilo que logró, né, que foi certo, que tiene público, se cristalizó. Las novelas son todas iguales, los noticieros son todos iguales, y no importa mucho si es televisión pública o privada. Y de repente, la televisión se da cuenta de que está perdendo terreno, porque van surgindo outras modalidades de mídias. Primeiro, a televisão, que era hegemônica hasta mais ou menos os anos 80, era o meio principal, sigue sendo hegemônica, sem dúvida, não? É o meio que tem mais audiência, mas essa audiência vem caindo. Eu tenho muitas estatísticas, mas não me gustam muito das estatísticas porque elas são divergentes e depende muito de quem las cita. Porque se tu tienes uma tese, tu vas a buscar os números que le interessa para a tese. Mas todos sabemos que há uma pérdida de público por parte da televisão desde os 80. Em Brasil, há um livro que saiu recém, que se chama La Deusa Herida, de 3 importantes pesquisadores de televisão, que é um livro que analisa a pérdida de público da Rede Globo, que é a maior empresa de televisão do Brasil, desde os 80 hasta hoje. Uma empresa que tinha 80 hasta 90 pontos de rating, hoje se dá feliz se tiver 40, 50. Sigue sendo o império da comunicação, pero outros meios le van roubando espaço. Há a questão da internet, que todos discutimos. Também é outra coisa, a questão de quem está conectado, quem não está. Pero, de qualquer maneira, sem mencionar números, o que está se passando é que a televisão vem perdendo audiência e a internet vem ganhando. A comunidade dos internautas vem crescendo em progressão geométrica. No que vai dar tudo isso, não sabemos, mas temos que prever, porque muitas mudanças estão se passando. Por exemplo, a partir do surgimento do videocassete, VHS, e depois do DVD, e depois da internet, a ideia de grade de programação da televisão está sendo bastante destruída, porque as pessoas elegem suas próprias grades de programação. Então, essa ideia de um programa para os niños por la manhã, para as mulheres por la tarde, e os programas mais caros para o prime time,
No, isso todo está sendo quebrado, porque os espectadores estão construindo suas próprias grades com os materiais que baixam na internet, com os programas que gravam para ver depois. Não? Então, a televisão tem que pensar nos cambios que estão se passando. E outra coisa é que, naturalmente, há um fenômeno que nós discutimos, que é algo que eu chamaria de uma espécie de rebelião da audiência. A audiência está cambiando de natureza. Eu diria assim, que estamos passando de um período em que a televisão tinha espectadores e agora para um período em que a televisão tem interactores. O espectador está cambiando de estatuto, está intervenindo mais na televisão, independente dos próprios produtores. E os produtores estão sabendo disso, estão criando alternativas. Não? Por exemplo, uma das experiências mais interessantes que eu conosco de transmídia é a série americana famosa Lost. Lost foi uma grande experiência de transmídia, porque Lost não se passou só na televisão, se passou em todos os meios ao mesmo tempo. E, mais que isso, o público ultrapassou o controle do programa. O público interveniu muito profundamente na própria condução do programa, de mil maneiras diferentes. Né? E o Jenkins, nesse livro que introduziu essa discussão, que é a cultura da convergência, ele habla muito de los sites de fãs, de como que os fãs são muito ativos. Os fãs não só discutem os programas, mas intervêm, incluso reconstruem os programas, los reeditam, los subtitulam de maneira diferente, fazem outras versões diferentes das novelas, por exemplo, e põem na internet. Há o caso de los spoilers, de que habla muito el Jenkins. Os spoilers, não sei como traduzir ao espanhol, são os que arruinam os programas, que destruem os programas. Intervêm de uma forma tão poderosa que os programas têm que ser modificados, como, por exemplo, em los reality shows, em que eles utilizam os satélites para saber onde estão os equipos de gravação e para prever quais que vão cair e quais que vão quedar-se. Verificam todos os hotéis do mundo para saber qual está cerrado para a gravação de televisão. Então, vão prevendo o que vai se passando e já dizem por antecipação na internet o que vai acontecer no programa de manhã ou de depois. Então, essa coisa, não? Esse câmbio do espectador ao interator, tiene que ser considerado por quien hace televisión. Porque, una pregunta nada más rápidamente, Arlindo. Sí, sí. ¿Estos televidentes que antes eran espectadores y que ahora interactúan, son los mismos o son otros? Yo creo que son otros, mayoritariamente, porque yo creo que es más las generaciones nuevas. Las antiguas generaciones siguen esperando uma televisão de tipo convencional. Querem chegar em suas casas, depois de um dia de trabalho, sacar os sapatos, ligar o aparato e deixa que venga o que não me importa. Eu quero um entretenimento que me relaxe. As novas as novas que estão na internet, por exemplo, estão intervenindo na televisão de uma maneira muito forte. YouTube, por exemplo, é uma espécie de reflexão sobre a televisão. Tu, por exemplo, vas ao YouTube, por exemplo, a quantidade de versões eróticas e pornográficas del Chavo del Ocho que há na internet é impressionante. Então, depois de ver essas coisas, é difícil de volver ao Chavo del Ocho com a mesma ingenuidade de antes, ¿no? Claro. Muy bien, gracias Arlindo. Roberto, me quedo con una reflexión aquí de lo que tanto Salvador como Arlindo han planteado, que tiene que ver con contenidos. Esto de la convergencia y la transmedia no necesariamente ha traído para la gente televidente, espectador, interactuante, como dice Arlindo, mejores contenidos.
Probablemente no, probablemente no. De todas maneras, los contenidos están evolucionando en función de dos grandes fenómenos, ¿no? Por un lado, una rematerialización, una desmaterialización, si se quiere, una rematerialización de los contenidos en diferentes pantallas. Las personas producen y consumen contenidos en contextos diferentes. Y esa rematerialización concierne a todo el ecosistema cultural mediático, no solamente a la televisión. El libro se ha desmaterializado para encontrar nuevas rematerializaciones. Y de algún modo lo mismo está ocurriendo con la televisión. Pierde el valor de contexto que tenía para el consumo el living o el salón. Como evidentemente en otros casos también pierde sentido o significación el contexto, como podría ser el aula en algunos casos, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo le decimos a nuestros alumnos de posgrado que dejen de tuitear o que dejen de consultar para contrastar lo que nosotros les estamos diciendo como profesores, al mismo tiempo que ellos están consultando internet y están opinando y están compartiendo? Entonces hay una pérdida de significación de los contextos de consumo. Así que es natural que también para la televisión implique un cambio importante, a la vez la desmaterialización, la salida del televisor para ir a consumirse en otros lugares y en otros contextos, y esto tiene consecuencias notorias para el contenido, porque si bien por el momento la televisión no ha hecho mucho caso a esa cultura 2.0, digo, el periodista habla con una cultura 1.0 muy unívoca y el pueblo discute allí abajo, los comentarios no me conciernen. De algún modo, poco a poco, las audiencias están tomando el liderazgo, ¿no? en estas nuevas formas. Por ejemplo, con un cierto apilamiento de medios. Están con un ojo puesto en el televisor y un ojo puesto en el dispositivo móvil. Ese apilamiento de medios refleja nuevas formas de consumo y nuevos desafíos para el contenido. Cómo retener sus audiencias, cómo hacer que las personas pongan sus dos ojos allí donde está el contenido narrativo central de la serie o de la televisión. Entonces, está sufriendo de algún modo la televisión lo mismo que sufren otros componentes del sistema, y probablemente los contenidos tengan que readecuarse, ¿no?, a estas nuevas pantallas. Por ejemplo, tanto en formatos como en géneros, habrá que rever cómo se pueden alinear estos nuevos dispositivos. Pensar que las curvas del guión audiovisual televisivo puede mantenerse a la hora de consumirse en pantallas de 4 o 5 o 6 pulgadas, probablemente resulte muy ingenuo de nuestra parte, ¿no es cierto? Entonces la producción tenderá a cambiar en términos de producción de contenidos, y también tendrá que asumir esta cultura participativa, esta cultura del remixado, ¿no? Esta cultura digital que atraviesa las estéticas tradicionales, imponiéndole nuevas formas, y estas nuevas formas tienen que ver con una cultura de la apropiación de los contenidos que nunca habíamos visto, ¿no? Si es donde lo ajeno y lo propio se confunde, ¿no? Claro, aunque también hay un término ahí que me interesaría que profundizaras, que es el asunto técnico. Es decir, no es lo mismo producir televisión para una pantalla de 40 pulgadas que producirla para un dispositivo móvil. ¿A eso te refieres? Es que en cada contexto, en definitiva, hay una triada que juega, ¿no? Es una triada compuesta por tecnología, por narración y por estética. Bueno, evidentemente esa composición no puede ser la misma cuando la estamos observando en un contexto que puede ser un traslado en la ciudad, el tiempo de espera en el consultorio de un médico, o simplemente a la salida de la universidad, que es sentado en el living de su casa o en el salón, observando en un televisor de 29, 30, 32 pulgadas. Entonces, evidentemente, pensar que estamos produciendo para un usuario, un consumidor, un productor de contenidos, para todos los contextos por igual, resulta ingenuo. Deberíamos pensar que hay que alinear en cada caso, tal vez con un sentido más transmediático de lo que lo estamos haciendo, formato, género, dispositivo y estrategia de participación. Esto es decir, supondría... para cada contexto hay que pensar una estrategia de participación diferente. No puedo pensar la misma estrategia de participación para un televidente que para un movinauta, ¿no es cierto? Allí me parece que hay algo, ese alineamiento de esos 4 factores me parece que va a condicionar cada vez más y la producción
y las nuevas formas de consumir cultura, ¿no? Y de producir cultura, en definitiva. ¿Pero esto supondría producir televisión para un dispositivo y para otro? ¿Duplicar el esfuerzo? Bueno, significa nuevos desafíos. Si ya tenemos problemas con la producción de contenidos y para hacerlo que mantenga un rendimiento sustentable para el sistema, imaginemos que esto introduce efectivamente nuevos desafíos. Pero tampoco veo muchas variantes. Tampoco veo muchas variantes. Yo creo que nos hemos introducido en un tiempo en el cual el televidente, la persona que tenía una recepción más bien pasiva, no solamente está demandando más participación, sino que está demandando algo muy importante. Por primera vez está pidiendo que le reconozcamos el valor de su tiempo. Es decir, ya no solamente pide la ubicuidad, este sentido de que los contenidos estén disponibles simultáneamente en todas las pantallas, sino que no me hagas perder tiempo. Si hago un clic, una pausa en un video que estoy viendo durante el traslado en la ciudad, cuando retomo en otro dispositivo en mi casa, no quiero tener que buscar de nuevo en internet, encontrar el capítulo de la serie, buscar el timecode y recomenzar la fruición. Lo que quiero es una fruición en continuado. Lo que no quiero es que me hagan perder tiempo. Dicho de otro modo, que me reconozcan el valor de mi tiempo. El sistema cultural mediático raramente actuó de esa manera. Las grillas muy fijas obviamente están dejando lugar a un consumo mucho más flexible. Y esto tiene que ver con el valor del tiempo de ese consumidor que ahora tiene un rol mucho más predominante, porque evidentemente en la fragmentación de las audiencias toma más decisiones y con Internet obviamente se ha acostumbrado a especular, al hiperzapping, y entonces esto de pasar ya no es el zapping en una sola pantalla, es el hiperzapping, ¿no? Hago zapping entre pantallas. Tengo un dispositivo, una tableta, un dispositivo móvil y el televisor encendido. Entonces es un nuevo desafío, hasta inclusive para la publicidad, claro, porque esto nos introduce en una situación muy nueva. ¿Cuál es el carácter de la atención? Hay una distracción que es rentable para el sistema en lo social, en la producción de sentido, en términos económicos. Es un contexto muy nuevo que implica desafíos tanto para la gente que produce contenidos como inclusive para aquellos que pensamos en la formación del usuario, del televidente, para enfrentar estos nuevos contextos, ¿no? ¿Dirías tú que las televisoras no han aprendido a responderle al espectador que se convirtió en un interlocutor? Bueno, yo creo que hay efectivamente un cierto desencuentro. Hay una cultura vertical, es una T invertida, ¿no? Es decir, sigue habiendo algo muy vertical, muy 1.0, y allí debajo mucha gente que dialoga sobre lo que yo digo, ¿no? Esta sensación de que las dos cosas no se han encontrado. En la intersección tal vez se están dando algunas posturas que yo llamaría más de 1.5, es decir, algo que está más en transición, que insisto, acontece para todo el sistema cultural mediático. No hay que verlo solamente en el caso de la televisión, hay que situarlo más en un contexto más amplio. Efectivamente me parece que nos falta un paso más para llegar a entender y sobre todo a incorporar el verdadero rol de la cultura participativa en el sistema televisivo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Le quiero preguntar también a Salvador Litoy, ¿coincides con lo que menciona Arlindo de que la televisión va en crisis, que está perdiendo televidentes, entre otras cosas, porque no ha entendido adaptarse a estos tiempos? Yo creo que lo que ha cambiado mucho la televisión es la forma en que la apropiamos. Es decir, estamos ante diferentes plataformas tecnológicas como tal. Entonces, ya no es esta forma unidireccional de consumir la televisión, sino ya es incluso un fenómeno dialógico. Por ejemplo, hace algunos años muchos nos reíamos de lo que gente muy creativa hacía posteando, subiendo algunos videos en YouTube con pequeños cortes de noticiarios de televisión y usando el autotunes haciendo canciones. ¿Sí? Esto es algo que de alguna manera muestra esta capacidad, estos públicos participativos que se están desarrollando cada vez más, en donde ya la relación con la televisión dista mucho de ser solamente el de una audiencia que recibe información, sino también que construye, critica y a través de las diferentes plataformas incluso puede llegar a crear verdaderas comunidades de apoyo, ¿no? Está el caso de esta famosa serie Community en los Estados Unidos, en donde iban a sacarla del aire y los fans llegaron y
la rescataron. Creo que eso es lo interesante. No obstante, sí quisiera ser muy puntual que como teórico de los estudios culturales, me parece muy interesante esta forma de participación de las audiencias. No obstante, lo que me queda la duda es realmente dónde está la crítica a una serie de discursos que están en los contenidos de televisión, una crítica, por ejemplo, a formas de representación, formas de estereotipos, identidades o determinaciones culturales que deben de ser cuestionadas. Creo que ha habido un gran avance en este sentido, puesto que surgen movimientos que tratan de desestabilizar el mensaje o el discurso de los medios de comunicación tradicionales y lo hacen a través de estas plataformas. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que perder la televisión, audiencias, yo creo que es otro tipo de relación y sigue siendo la historia, la narrativa del contenido, la excusa para dialogar, ya sea para adaptarlo, integrarlo o incluso hacer un contradiscurso a través de las propias inconsistencias que muestra el contenido. Ahora, en el caso de los nuevos formatos que planteaba Roberto también y los términos técnicos que esto conlleva, hay otro que tiene que ver con cuestiones de derechos de autor a lo que se está difundiendo, ¿no? Creo que es un tema que tendríamos que abundar, ¿no? Y es un tema importantísimo, sobre todo en una época de flujos de comunes, vamos a decirlo así, del famoso código abierto, del open source, ¿no? Donde existen posibilidades de acceder a cierto conocimiento a través de las redes para utilizar software de manera libre. Y lo mismo sucede con los contenidos de televisión, en donde de alguna manera ya nos olvidamos de este asunto de las crestomatías y de préstamos de ciertos segmentos de televisión a través de los derechos, y bueno, ya se usan y se crea este diálogo también con las audiencias. Es un gran tema, sobre todo a partir de estas, digamos, estos ataques de la industria, vamos a decirlo así, a través de el Acta Pipa, el SOPA o todo este tipo de iniciativas que tratan de restringir esta idea de hacer del Internet, como dice Rebecca McKinnon, ¿no? un lugar ciudadanocéntrico, es decir, que gire alrededor de los ciudadanos y que pueda haber esta compartición de información, incluyendo estas formas de contenidos que están disponibles en la propia televisión. Es ahí, Erlindo, una de las formas o mecanismos, me refiero a la transmedia, mediante las cuales la televisión puede rescatar algo de lo que ha perdido. Bueno, yo creo que hay un movimiento en dos sentidos diferentes y que puedes encontrar en algún momento. De un lado, del lado de la televisión, y cuando digo televisión me refiero a los que hacen televisión, los productores, hay una conciencia de que está habiendo un cambio. No solo en la televisión, como digo, pero en los otros medios todos, y que hay que conocerlo bien. Puede ser que aquellos que estaban frente al aparato no están más, pero si no están más, ¿se fueron para dónde? Si la televisión no quiere perder su público, tiene que descubrir dónde están y irse también. Por ejemplo, en Brasil, la primera experiencia interesante de transmídia fue una telenovela llamada Armação, de la Rede Globo. No era solo una telenovela, era un conjunto de materiales, de productos, que incluía también videojuegos y también videoclipes y también versiones, no son versiones, la versión no es el término cierto, pero un otro producto llamado Armação para el celular y para la internet. Y esa telenovela se dirigía principalmente a los jóvenes, a un público más joven. Pero el público más joven, luego la Globo se dio cuenta de que no está enfrente del aparato televisivo. ¿Está dónde? Vamos a buscarlo. De repente, ¿qué hace la Red Globo? Empieza a proyectar la telenovela en la ciudad, en las paredes de las grandes capitales, principalmente donde están los jóvenes. Por ejemplo, en São Paulo hay una calle que por la noche todos los jóvenes se van, porque allí están los bares, las danceterías. Entonces, la telenovela era proyectada en la calle y era imposible no saber que había una telenovela que se llamaba Armação. Entonces, es una primera manera de entender. Pero, por otro lado, no creo que la televisión consiga manejar inteiramente ese nuevo público. Ese nuevo público tiene estrategias, ¿no?, que ultrapasan la voluntad
o la estrategia de la televisión. Hay que ver también que hay una demanda del otro lado y que esa demanda es incontrolable. No sabemos cómo el público o cómo esos interactores, lo que van a hacer ellos con los programas de televisión. Pero no serán más pasivos, estarán haciendo otras cosas. Muy bien, Roberto, me gusta el término que empleó Arlindo en el sentido de que los televidentes se fueron quién sabe a dónde, están en una especie de limbo. Estamos buscando. En una dimensión desconocida. Digamos que la televisión tiene que ir a rescatar a esos televidentes que andan por ahí extraviados y también tiene que conseguir que el televidente que interactúa ponga más atención a lo que están diciendo al mismo tiempo que está mandando mensajes por el teléfono, ¿no? Sí, además en un contexto donde hay nuevos jugadores que juegan reglas de juego diferentes. Es decir, nada de todo esto que estamos comentando ocurriría si estos nuevos jugadores ya hoy no tuvieran el peso que tienen en el nuevo ecosistema. Y lo tienen porque han favorecido la cultura participativa, evidentemente, pero también porque se han beneficiado de una plataforma que es global, a diferencia de los contextos anteriores que estaban muy territorializados, es decir, estaban contextualizados no solamente culturalmente, sino también del punto de vista de la jurisdicción política y económica. Es decir, el anunciante tenía mucho que ver con lo local. Evidentemente, estas nuevas plataformas que son globales, yo diría que se constituyen en un nuevo sistema como una nueva mediocracia global, es una nueva mediocracia global. Apple TV está por venir, Google TV está por venir, todos influyen sobre esta idea de la caja boba. Evidentemente son nuevos jugadores que ofrecen nuevas mediaciones de carácter global y que lo están haciendo evidentemente con cierta eficacia frente al sistema anterior que no ha encontrado la forma de que esa T de la cual hablábamos realmente se beneficie el sistema y beneficie en la cultura participativa. Ahora, digo, hay que tener claro que ese procomún, evidentemente que marcó una tendencia durante los 10 primeros años, tal vez esté en pleno retroceso, tal vez, y no nos estemos dando cuenta. Doy un ejemplo. YouTube, estamos hablando de una plataforma que sirvió a muchos de estos fenómenos que estamos comentando. Hace 15 días atrás tenía en su último censo 120 millones de videos colgados porque el identificador de contenidos que le provee a las majors permitió que fueran detectados 120 millones de píldoras que tenían algún tipo de derecho reservado. Es decir, estamos de algún modo en un proceso de cambio que también concierne esta nueva mediocracia global, que en algún momento fue muy libertaria respecto de este procomún, de esta cultura participativa, de la cultura del remixado, de este anonimato de la red, pero que ahora está acomodándose en el espectro. Dicho de otro modo, esta nueva mediocracia global sabe que tiene que competir con jugadores muy potentes, que sumándose, ahora que tienen un peso específico tan importante, un peso relativo, mejor dicho, tan importante en el mercado, pueden jugar de igual a igual, incluso tal vez con una cierta asimetría, porque ellos sí son globales. Y esto que mencionabas hace un momento sobre el asunto de los derechos de autor, ¿qué puedes comentarnos? Es muy difícil retroceder, pero creo que hay una tentación por parte de algunos de ver en las herramientas tecnológicas esta posibilidad del tracking, ¿no? De la trazabilidad del contenido, encontrar alguna fórmula que permita ir al encuentro de aquel que actúa, la ley CINDE en España, la ley ADOPI en Francia, algunas iniciativas aquí o allí en legislaturas diferentes. Creo sinceramente que la cultura participativa ha empujado las fronteras del sistema hasta lugares que son difíciles de poder retrotraerlas, ¿no? Es decir, es difícil que esto pueda retrotraerse. Creo que la cultura participativa vino para quedarse, creo que las generaciones se han estado formando en esto y me parece que es difícil para el sistema negarlo. Ahora, me parece que hay una decisión importante de la industria de contenidos de resolver quién va a pagar la transición. Es decir, no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un paradigma de destino, pero la transición hay que darle sustentabilidad económica. Y esa sustentabilidad económica parecería que la entienden en riesgo debido a la cultura participativa. Así que me parece que ahí hay una fórmula que encontrar para resolver esta transición.
Muy bien. Bueno, pues llegamos a la parte final de las conclusiones. Tienen 3 minutos. Empezaremos de nuevo con Salvador. Bueno, yo quisiera cerrar precisamente en esta misma línea de las culturas participativas a través de los nuevos medios, o de los medios emergentes, vamos a decirlos de esa manera. A mí lo que me interesa mucho es precisamente, bueno, cómo los ciudadanos, cómo las audiencias, al momento de consumir los contenidos que vienen de los medios, pueden también constituirse como esfera pública, es decir, como un espacio en donde se critica, se cuestiona su propia circunstancia social, nacional e incluso global, porque a final de cuentas las nuevas esferas públicas son necesariamente también globales, están creadas a través de estas redes que permite y potencializa precisamente el Internet. Yo creo que ahí está la gran tarea precisamente de los audiencias convertidos en ciudadanos que se responsabilizan de su propia circunstancia. En este punto hay muchos casos que nos llenan de optimismo. Está el caso de Ciudadano Inteligente, de Felipe Hauser, está el caso de Global Voices, de Ethan Zuckerman, etc. Hay muchos casos en donde incluso iniciativas de gobierno abierto, en donde a través de las redes se abre la posibilidad de que no solamente tengamos la materia prima de los medios de comunicación para informarnos, sino que las audiencias convertidas en ciudadanos también crean información que después impacta directamente a las agendas de los medios tradicionales o convencionales como tal, ¿sí? Ha sucedido en muchos casos, la propia Primavera Árabe, el movimiento de los indignados, el Occupy Wall Street, etcétera, el Yo Soy 132. Todos estos movimientos, a final de cuentas, surgen precisamente a partir de impactar a la agenda al revés. Es decir, sí, nos informamos a través de los medios, pero también se crean estas redes de comunicación que permite que las audiencias no sean más estos entes pasivos posiblemente, bueno, que nunca lo fueron, pero porque al final de cuentas hay diferentes formas de participación, pero que sí se potencializadas a través de estas nuevas plataformas. Y otra cosa muy rápida, hay que recordar que actualmente hay una capacidad mundial de que el 80% de la población tiene acceso a telefonía móvil, más allá de otro tipo de información. Es decir, hacia allá va la transición de las pantallas y creo que es algo que debemos de teorizar en los próximos años. Hace un momento Arlindo mencionaba gente que destruía algo, una especie de terroristas mediáticos, no sé cómo llamarlos. ¿Existe esto también, este riesgo, no, Salvador? La manipulación a través por cuestiones políticas, etcétera. Siempre existe la tentación de la censura, de ciertos, antes decíamos estados autoritarios, yo más bien lo veo desde la perspectiva de las corporaciones, ¿sí? Yo recuerdo mucho así muy rápidamente, este anuncio de 1984 de Apple, del Super Bowl, en donde haciendo una alegoría del Gran Hermano, del Big Brother, de George Orwell, viene y destruye una pantalla que donde estaba el Gran Hermano. Bueno, a Apple, por ejemplo, se le ha olvidado mucho esto. Sí, porque de hecho ha entrado una lógica también de censurar, por ejemplo, algunas aplicaciones, caso de una aplicación del Dalai Lama en China, una aplicación de grupos palestinos en la Franja de Gaza, etcétera. O sea, ya han entrado en esta lógica también de censura a partir de estos grupos corporativos. Yo creo que eso es algo que también, más allá de los grupos terroristas informativos, yo creo que también hay que estar muy pendientes de esta forma de censura corporativa. Muy bien. Arlindo Machado, conclusiones. Bueno, yo creo que estamos viviendo hoy y vamos a vivir con más intensidad en poco tiempo. Es un momento de estupefacción, no sé si hay esa palabra en español, un momento un poco de miedo también, miedo de lo que ya está aconteciendo y lo que podrá acontecer enseguida. Hay muchos movimientos que son contradictorios. Por ejemplo, la cuestión del derecho autoral. Tenemos una evolución muy rápida de la tecnología en una dirección y, por otro lado, un movimiento en el sentido contrario por parte de la legislación, por parte del derecho. Cuanto más avanza la tecnología, más hay restricciones que no existían antes. Por ejemplo, restricciones a la utilización por parte de la propia televisión legal de materiales que están disponibles en el mundo audiovisual. Entonces, hay un momento de miedo,
hay mucho conservadorismo también, y yo veo mucho, sim, por parte de gente que hace televisión, que hace cine, que viven del mercado editorial, un miedo de ese futuro. Y entonces se confinan en sus tocas, ¿no? En sus casitas, con miedo de lo que viene. Tienen miedo de la piratería, ¿no? Pueden no controlar más, perder el control de lo que se hace. Entonces, yo creo que estamos viviendo esa conjuntura que no es fácil para nadie, no es fácil, pero hay que enfrentarla de cualquier manera. Y lo interesante es ver quién está proponiendo nuevas formas, porque hay un público que quiere otro tipo de contenido e não está mais satisfeito com esse tipo de conteúdo que a televisão vem lhe oferecendo durante décadas. Há que buscar formas de conteúdos que sejam mais interativas, que abram mais espaço para a colaboração do interactor. Então, há que buscar propostas. Algumas vingarão, algumas terão sucesso, êxito, outras não, outras fracassarão. Mas muitas vezes eu sinto que aún há poucas experiências interessantes, fortes, de transmídia, de convergência de los meios. Hace falta coragem por parte de los que hacen televisão, coragem para investir em propostas, experiências novas. Como el caso que nos mencionaba de esta televisión, esta telenovela que se transmitía en la zona de bares. Proyectada en la ciudad. Muy bien. Roberto, tu conclusión. Bueno, creo que el debate está hoy en quién gobierna la metamorfosis. Es decir, toda metamorfosis estuvo hasta ahora regida por leyes naturales. Esto tal vez no se aplique a lo que está viviendo el sistema cultural mediático. Evidentemente no se aplica. El problema es quién gobierna esa transición, quién ejerce el liderazgo. Toda transición necesita algún mapa provisional. El que lo escriba tendrá el dominio sobre algunas tendencias. ¿Es factible hacerlo? No lo sé, pero que hay grandes jugadores que están intentándolo, sí es verdad. Mencionaba antes esta nueva mediocracia global. Bueno, está intentando escribir un mapa provisional. Ahora, me preocupa al mismo tiempo que pensemos en la convergencia espejándonos, tratando de mirar, haciendo la analogía con lo que fue Internet. Internet fue visualizado como el paradigma de destino, aquello que iba a acontecer. De algún modo era el lugar a donde teníamos que ir. Pensar la convergencia como la pensamos desde fines de los años 90 fue de algún modo espejada, ese pensamiento estuvo espejado por analogía trabajando con Internet. Y me parece que eso podría dar lugar a algunas ingenuidades que serían gravosas, sobre todo para el ciudadano. ¿Cómo cuáles, Roberto? Doy un ejemplo. En Internet hay paradojas fuertes. Oiga, nunca tuvimos en los últimos 500 años alguien que nos indicara por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar. Las personas que buscan en Internet utilizan un buscador. Ese buscador, con una fórmula encriptada bajo 7 llaves, da un orden por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar. Imagine usted un espectro marcado del 1 al millón, donde las personas solo ven los primeros 20. El 85% de los ciudadanos de Latinoamérica cortan su decisión antes de terminar la primera página. Ahora, imagínese que pensemos la convergencia bajo esos mismos paradigmas. Alguien que nos ordena la grilla de tal forma que, siendo infinita la oferta, todos terminan eligiendo entre los primeros 20. ¿Habrá servido la pluralidad? Por supuesto que habrá servido. Hemos luchado mucho por ello. Queremos que el ciudadano sea lo más libre posible. Luchamos por la pluralidad de voces, pero no alcanza con la pluralidad de voces. Alcanza menos cuando pensamos que ese infinito va a estar ordenado por una nueva mediocracia global que tiene intereses como lo tuvo aquellos que rigieron durante tanto tiempo el espectro y el sistema cultural mediático tradicional. Así que me parece que no deberíamos espejar el pensamiento que tenemos sobre la convergencia respecto de lo que aconteció y acontece con Internet. Deberíamos buscar alternativas, reconociéndole sobre todo la importancia que tiene la libertad de los ciudadanos, que es lo más importante. Nada más brevemente te iba a preguntar, cuando dices tú que necesitamos a alguien, un líder que conduzca esto, ¿lo visualizas por ahí, Roberto?
Bueno, creo que si la cultura participativa realmente no estuviera regida por un orden de por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar, estaría fantástico. Pero hay que decir que Internet, entre otras cosas, nos mostró que no todos los nodos son, mejor dicho, que no hay equipotencialidad de los nodos. Eso del peering no existe en la medida en que alguien nos ordene quién es más importante que otro, que jerarquiza de la forma en que lo está haciendo. Necesitamos más peering, más ciudadanía, más mundo plano. Y eso es difícil de lograr, pero hay que intentarlo. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador, Arlindo, Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este panel. Y nada más para una especie de cierre, lo que hemos escuchado esta mañana, específicamente lo que planteaba Arlindo en esta realidad triste para los que hacemos televisión, es cómo se han ido perdiendo las audiencias. Esta, digamos, diferenciación entre el televidente espectador y el televidente que interactúa, y esta importancia y este desafío que tenemos las televisoras de entender la transmedia y aprovechar, y a lo mejor tenemos ahí una fórmula para poder rescatar estos televidentes que no sabemos dónde están. Pero por otro lado, también está el asunto de los contenidos. Tenemos que trabajar en mejores contenidos, en cuestiones novedosas, formatos distintos, para entender que la convergencia implica distintos televidentes, distintos personajes. Si no hacemos esto, es muy probable que las televisoras que no nos adaptemos a esto, terminemos nosotros sí en el limbo. Muchas gracias y buenos días. Gracias por acompañarnos en Temorfosis, este esfuerzo de la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44. Muchas gracias. Muchas gracias. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.